Así que si prestamos atención a la introducción, te lo podés llevar como un mensaje. Y lo que es el mensaje es solo una porción que agregamos a la introducción. No quiero marearlos, pero el título del mensaje es Tiempo de Cuidados 2, porque ya tuvimos un tiempo de cuidados que Dios nos estuvo hablando y que era el cuidado al desenfoque, y hoy vamos a hablar del cuidado a las distracciones. Y voy a compartir, en primer lugar, vamos a leer bastante como introducción, que no es el eje central de la palabra, pero algunos pueden llegar a tomarla y atesorarla, y es Éxodo 40, desde el verso 1 en adelante. Pero antes de leer, quiero que consideremos esto. Es Dios hablándole a Moisés. Le hablo de qué es lo que vamos a leer. Dios hablándole a Moisés. ¿Alguien tiene algún título en su Biblia en el capítulo 40? No. Sí. ¿No trajiste? ¿Y esa no tiene título? Moisés erge el tabernáculo. Moisés erge el tabernáculo. El mío dice, Moisés erige el tabernáculo. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra versión? El tabernáculo queda terminado. Se levanta el santuario. Distintos títulos. ¿Sí? Ahora escuchen, por favor. Lo que vamos a leer es Dios hablándole a un líder llamado Moisés y le va a dar instrucciones. Así que a partir de ahora, quisiera que presten atención y que no lean, sino que presten atención. Ya sé que tenés tu Biblia ahí. ¿Querés leerla? Léela. Está bien, he cambiado. Pude cambiar. Estoy improvisando, estoy en vivo. Pueden leerla conmigo. Y dice así. Pero antes de leer, considera que vos sos Moisés, quien está, Dios te está hablando a vos. Así que levante la mano Moisés. Muy bien. ¿Dónde está Moisés? ¿Está prestando atención Moisés? Bien. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás. Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción
le servirá por sacerdote perpetuo por sus generaciones. Amén. No mires tu Biblia en los próximos minutos. Pregunto, ¿dónde está Moisés? ¿Qué día tenés que empezar el tabernáculo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ahí dijo una fecha. ¿El primero? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo último que tiene que hacer? No, exactamente lo último que tiene que hacer. Escuchen, esta es la mayor de las enseñanzas que ustedes se van a llevar esta noche si prestan atención en el Espíritu. Dije que Dios iba a hablar y que ustedes eran el líder, Moisés, que recibía las instrucciones de Dios. Si no tomas nota de las instrucciones, ¿cómo podés responder a Dios y hacer todo lo que Él dice? Si nosotros creemos que venimos a oír la palabra de Dios para conocerlo y hacer todo lo que Él nos dice que hagamos, y nosotros no tomamos nota de nada, ¿cómo podemos obedecer a Dios? ¿Qué es lo último que habló Dios en el año 2022? ¿Cuál es la esencia del mensaje? ¿Qué nos pidió que hagamos la última reunión del año? ¿Y qué nos pidió que hagamos la primera reunión del año? ¿Y qué nos pidió la reunión anterior? No un título, ¿qué nos pidió que hagamos? Dios habla a Moisés y escuchen, le dice todo lo que tiene que hacer, le da el detalle y le da el orden de todo lo que tiene que hacer. Y Moisés se lo transmite a su pueblo. Y su pueblo hace conforme a todas las directivas que Dios habló. Primero, antes que nada, Dios habla. Segundo, Dios nos formó, nos trajo a la vida y nos dio vida para Él poder cumplir su plan. Entonces, los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios son simplemente porque somos herederos de Dios. Pero no tenemos que poner el foco en qué beneficios tenemos. El foco tiene que estar puesto para no desenfocarme, que es una de los primeros cuidados que hablamos la semana pasada, es esto, la anterior, perdón, es esto. Dios nos creó porque Él tiene un plan y nos usa para ese plan. Y tenemos que edificar conforme al plan de Él. El tabernáculo que tenía que edificar tenía un sinnúmero de cosas que no podíamos ni poner más ni que falte. Y tenía un orden establecido por Dios. Si tenías que traer el candelabro, ni bien lo traías, lo próximo dice prender la luz. Cuando pone el lavacro, le dice después ponele agua. Es decir, no le podías poner agua en el momento que querías, o le ponemos agua al final, o prendemos la luz al principio, así podemos ver lo que agregamos. Es decir, no es a nuestra manera la edificación, esa es la manera de Dios. Entonces, no tomar nota nunca de lo que Dios habla es despreciar la voz de Él, y es imposible que podamos cumplir lo que Dios quiere, imposible. En la estación en la cual entramos, donde hay tanta instrucción de parte de Dios y en la cual entramos por misericordia, no por aprobación, tenemos que tener claro algo. No podemos reunirnos y saber que Dios va a hablar y no tener nada para anotar. Y aunque puedo decir, después lo oigo, la pregunta es, ¿realmente después lo oís y ves todo lo que Dios dice que debemos hacer? Dios hace más de un año nos viene diciendo que prestemos atención, porque si no prestamos atención no podemos obedecer. Y si no obedecemos,
somos hijos de desobediencia y no hijos de obediencia. Entonces, dije que esto era una introducción. Como introducción, para mí es más que suficiente para llevármelo como mensaje. ¿Por qué? Porque esto es Éxodo 40 y leímos hasta el verso 15, ¿de acuerdo? Me encanta porque hay muchas Biblias diferentes, así que centrémonos en 40:16, a ver qué es lo que dice. El que lo tenga me dice qué dice. Levante la mano, así vamos por orden y yo lo digo, así queda grabado. Sí, Lucy. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Veamos, Moisés hizo conforme, le dio la forma a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Qué más? ¿Qué otra versión tienen? Moisés hizo todo lo que Dios le había ordenado, no lo que le pidió. Porque cuando Dios habla es una orden, todo lo que Dios le había ordenado. ¿Otra versión? Moisés hizo tal y como Dios le mandó. Es conforme. Ahora nos volvemos al capítulo 39 y prestemos atención a esto. En el capítulo 39, verso 32, porque el capítulo 40 cuenta todos los detalles de que Dios le habló, pero no empezó a hablarle en el 40. Vemos en el Éxodo 39, 32, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Verso 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Verso 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. El punto es que todo, no algo, todo lo hicieron conforme a la voz de Dios. Alguien controló la edificación y vio que todo fue hecho conforme a la voz de Dios. Ellos construyeron un lugar de reunión donde Dios se manifestaba. Es más, si vemos y continuamos leyendo, vemos que la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo de reunión y donde él no podía entrar porque estaba la gloria de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. Dios tiene un plan con la humanidad. Por eso envió a Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados y ser el Padre de todos. El tema es que no todos creen en Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. Pero cuando vos pasás a ser hijos de Dios, las personas se acercan a Dios por beneficios. Tengo problemas, tengo dificultades, entonces siempre pensamos cuando nos acercamos a Dios, ¿qué beneficio puedo tener? Pero Dios nos creó para su beneficio. Y de la misma manera que en algún momento Dios dio instrucciones para levantar un tabernáculo, para edificar un tabernáculo, también dio instrucciones mucho más precisas para poder hacer una casa para él. Y vemos que David recibe todas las instrucciones, Salomón hace una casa valiosísima, con oro, con plata, con piedras preciosas, con las mejores maderas, con algo extraordinario, pero nada se hizo fuera de la instrucción de Dios. Y para poder construir y edificar a la medida de Dios, debemos prestar atención. ¿Cómo podemos edificar lo que Dios pide si no prestamos atención, si no oímos? Y oír no es solamente es como ahora, estoy oyendo, presto atención. No. Si no tomo nota de lo que Dios está pidiendo, ¿cómo hago para cumplir? ¿Cómo hacemos para cumplir? Este es el mensaje.
cuánta atención presto y cuánto nota tomo de lo que Dios quiere hoy. ¿Qué es lo que Dios está edificando hoy? Porque Dios es un constructor. ¿Y qué es lo que Dios está edificando? Dios está edificando su iglesia. Es espiritual. Es una iglesia espiritual. No son los templos, no son los salones de reunión, no son los auditorios lo que Dios está esperando. Está esperando edificar una iglesia. Y su iglesia se edifica con personas. Entonces la construcción hoy es, y está directamente relacionada, y no me metí para investigar y para ver todos los asuntos, pero cada cosa debía ser santificada. El altar debía ser santificado y nosotros somos altar de Dios. Y debemos estar santos y puros como Él lo está pretendiendo. Y cada una de las cosas, cada uno de los detalles que Dios muestra en la edificación del tabernáculo, hoy los detalles son para edificarnos a nosotros. Entonces dice cómo debemos edificar la vida de Él en nosotros. ¿Qué debemos quitar de nosotros? Porque para que se vea Él. Entonces, cuando Dios dice perdona, perdona, ya está la instrucción. Cuando Dios te dice ama a todos, ya está la instrucción. Cuando Dios da las instrucciones, las da una sola vez y espera que nosotros obedezcamos. Entonces, cuando nos viene hablando, medita en el corazón, el día que dejo de meditar en el corazón, ya estoy desobedeciendo a Dios. El problema más grave, ¿cuál es? No es que solamente se demore en la edificación de la iglesia, es que yo pierdo los beneficios. Yo quería beneficios, los tenés porque sos hijo. Tenés todos los beneficios de pertenecer a una nueva naturaleza, en un nuevo reino, como hijo de Dios. Todos los beneficios. Tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos gobierno sobre todas las cosas, pero tenemos que hacerlo conforme a su diseño y no al nuestro. Entonces, cuando Dios dice van a entrar en una nueva etapa y nos da instrucciones, no podemos no saber cuáles son las instrucciones. Cuando nosotros queremos comer un rico alfajor de maicena, o lo compramos o preguntamos quién tiene una buena receta casera. Y cuando vos tenés la receta y es alfajor, es rico y es disfrutable, se pasa la misma receta. No improvisás, no agregás nada, no quitas nada, ya tenés una receta original. Dios tiene la receta original de cómo edificar su casa, cómo edificar su iglesia. Por eso nos da instrucciones. Y dentro de las instrucciones contamos con todos los elementos suficientes para poder hacerlo. Esos elementos que nosotros podemos llamar como muchos, lo nombró uno solo, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque cuando tenemos que tener paciencia, lo tenemos a través del Espíritu Santo. Si tenemos que amar, lo tenemos a través del Espíritu Santo. Si tenemos que perdonar, es a través del Espíritu Santo. Si nos faltan fuerza, viene por el Espíritu Santo. Si necesitamos inteligencia, viene por el Espíritu Santo. Si necesitamos sabiduría, viene por el Espíritu Santo. Todo lo que Dios nos pide para que hagamos está en nosotros. No viene de afuera, está en nosotros. Dios ya nos dio toda la herramienta que necesitamos para llevar a cabo esa edificación. Si tienen frío, hay lugar acá adelante, corran las sillas más acá, por favor. Hagan una hilera más, pero no tomen frío atrás. Cuando nosotros ministramos la palabra, enseñamos, conforme a esta enseñanza vienen muchas preguntas. ¿Quién es el dueño de la obra? Dios el Padre. ¿Cuál es la obra? Edificar templo para Dios. ¿Quién da las instrucciones? Las da Dios el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Quiénes ejecutan la obra? Nosotros, los hijos de Dios. ¿Quién controla la obra?
La obra la controlan distintos líderes con distintas funciones en distintos lugares. Pueden ser los apóstoles, pueden ser los pastores. Es decir, conforme a qué te toca hacer, controlar lo que te toca, lo que Dios te dijo que edifiques. Pero todos debemos edificar la vida de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros. Si no tomamos nota de las instrucciones en cada reunión, ¿cómo hacemos para vivirlo conforme al diseño de Dios? ¿Cómo hacemos si no prestamos atención a las citas bíblicas? ¿Cómo hago para volver a leer cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mensaje? Dios nos está hablando, ¿por qué? Porque vemos que hay personas que quedan relegadas en la edificación, que quedan retrasadas en la edificación. Vemos que no todos maduramos en la misma forma, de la misma medida, con la misma rapidez, pero vemos algo que es muy importante, que el que no presta atención corre riesgo de no llevarlo a la vida de manera correcta porque no prestó atención. Que decida no obedecer es otro punto, pero en primer lugar comienza por el prestar atención para poder obedecer. Así que, mis amados, hablemos sobre nuestra edificación, sobre lo que Dios decidió edificar en nosotros y con nosotros. Dios hablándonos en cada reunión. Solo me pregunto, no para que respondan, ¿cómo hace cada uno de ustedes? Me gustaría saber, no para que lo digan, pero digo, me gustaría saber cómo hace cada uno para poder llevar a la vida lo que Dios habla. ¿Cómo hacen para guardar lo más importante de cada una de las reuniones? De cada una de las instrucciones que Dios da. Y todas las instrucciones son para vivirlas, no es para conocimiento, es para vivirlos. El conocimiento no cuenta, es la vida. ¿Cuál es el nivel de importancia que le damos a la palabra de Dios hoy? Dicho de otra manera, ¿y de qué manera lo puedo decir? ¿Cuánto me importa obedecerle a Dios? ¿Cuánto me importa obedecerle? Porque debemos tomar conciencia de esto. Dios dijo que está despertando nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia se está despertando, este es un punto clave para tener en cuenta. Necesitamos edificar la vida de Cristo en nosotros. Para eso fuimos llamados. Necesitamos colaborar en la edificación de la iglesia. Para eso fuimos llamados. Y algunos con ministerios para controlar la edificación, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Entonces, si nosotros nos centramos, es que siempre Dios quiso edificar lugar donde habitar. En una época era en una tienda, otra época en un tabernáculo, otra época en un templo y ahora en cada uno de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad de edificar la vida de Cristo conforme a la palabra que Dios nos habla semana tras semana, estamos edificando la iglesia. Si yo me ocupo solo de mí, no hay manera que no afecte a otros. No existe la manera que no. Porque si yo me estoy edificando y me junto con alguien, sea quien sea, familia, amigo, sea quien sea, va a haber una vida diferente en nosotros. Más allá de la expresión, más allá de hablar. Entonces, si nosotros estamos edificando la vida de Dios en nosotros, no hay manera de no edificar en otros también. Porque cuando te juntás con tus familiares y vos ya no hablas lo que hablabas antes, no decís nada de lo que decías antes, no haces nada de lo que antes decías, sino más bien hablás otro lenguaje, vivís otro lenguaje, hacés otro lenguaje,
estás edificando en otros. Estás colaborando en que otros vean la edificación que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, cuando Dios dice todo lo que tenemos que dejar y no lo dejamos, no estamos edificando, entorpecemos la edificación y corremos alto riesgo en la etapa en que estamos entrando. Corremos riesgos. Siempre corremos riesgo, pero en esta etapa aún más por lo que Dios está haciendo. Por eso preguntaba antes, ¿dónde tener registrado lo que Dios habló la última semana para cerrar el año, que en realidad fue el comienzo de la nueva estación? ¿Y cuáles fueron los datos puntuales que Dios habló? Y lo que vino hablando posteriormente. Estamos sirviendo a Dios, no a los pastores, no a los apóstoles. Estamos sirviendo a Dios. Y el servicio no son cosas para hacer en los momentos que nos reunimos, sino una vida transformada, nosotros. Así que servir a Dios no es participar en las reuniones en primer lugar, sino primeramente edificar casa santa para que Él nos habite y de esa manera gobernar sobre todo lo que Él creó. Plan original en el Edén. Estamos recibiendo instrucciones muy puntuales desde el 13 de agosto. Y viendo los resultados de su misericordia y de la obediencia a la fe del Hijo de Dios, no a nuestra fe, a la fe del Hijo de Dios, porque nos posicionamos en Cristo, vemos los resultados de lo que Dios nos dijo. Pero los que no lo hacen, vemos que los resultados no están. Y hay un gran pesar en el corazón. ¿Por qué? Porque si Dios está hablando, ¿por qué no le prestamos atención? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos pide? Demoramos no solo la edificación de la iglesia, sino la edificación de nuestras vidas y de nuestras familias. Y tenemos que salir rápido de esa posición. Por eso estamos hablando de tiempos de cuidados. Cuidado al desenfoque. Y es muy importante tener el enfoque puesto en lo que Dios nos pidió y qué es lo que está edificando. Hay un segundo cuidado. El primero fue el desenfoque y ahora estamos hablando de las distracciones. Entonces, cuando hablamos de distracciones, lo primero que me vino cuando oraba es todo lo que compartí antes. La mayor distracción es, vengo a reunirme y todavía no sé para qué, estoy medio distraído. Y les pido perdón por el que viene enfocado sabiendo qué es lo que quiere. Pero tengo que hablar en general por la estación, en general por la vida misma, pero en especial y muy especial por los que no están prestando atención y se están distrayendo más que otros. Sin lugar a dudas, los días que vienen serán días de mucha claridad y de alta definición. Se romperán todos los estándares alcanzados por la iglesia hasta este momento. Lo voy a decir en otras palabras. Todo lo que conoces de la iglesia, nada tiene que ver con la iglesia que Dios está edificando. Porque la iglesia que nosotros llamamos a iglesia fue construida por muchos estándares humanos y no directivas de Dios. Se fueron cambiando las instrucciones y no se hizo conforme a lo que Dios dijo. Fueron agregando, fueron sacando y se fue distorsionando la edificación. Entonces Dios hoy baja una plomada y dice, esta es la edificación. Quiten esto y pongan esto. Entonces no se distraigan porque hay instrucciones precisas para edificar la vida de Dios en nosotros. Entonces no penses en tu problema, pensá en el problema que tiene Dios, que no le estoy obedeciendo y Él no puede cumplir el propósito por el cual me creó. Tu problema, quiero compartirte algo, por favor, y toma esta palabra, anótala gigante en donde quieras. Nada me va a faltar.
escribí, soy libre de temor. Voy a disfrutar la abundancia. Esto es parte de lo que Dios está haciendo. Y cuando hablo de abundancia, no estés pensando en que vas a tener el transatlántico, el avión, todo lo que vos querés a nivel cosas materiales. Pensá en que vas a tener abundancia de vida, que vas a tener abundancia de voz, abundancia de gracia, abundancia para hacer todo conforme a lo que Dios nos pide que hagamos. Se van a romper todos lo que hemos edificado humanamente, lo que creemos que hemos edificado. Seremos atraídos por Dios a los detalles y a la calidad que traerá una capacidad para explicar con mucha claridad el origen de todas las cosas. Bien, seremos atraídos a los detalles y a la calidad que traerá una capacidad para explicar con mucha claridad el origen de todas las cosas. ¿Se entiende? Oramos con profundo clamor que el entendimiento de la iglesia sea llena de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. La oración del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios habla de esto y no es una oración más. Y no nos cansemos de orar para que se abran los ojos de nuestro entendimiento, para que tengamos revelación de la persona de Cristo. Nosotros fuimos creados para ser la imagen de Él. ¿Cómo puedo ser la imagen de Él si no lo conozco? ¿Cómo se llama la que imita personas? Fátima Flores. Fátima Flores, para poder mostrarse y mostrar la imagen de alguien diferente, tiene que conocer a la persona. Cuando imita a Susana, conoce todo de Susana. Conoce cada uno de los movimientos, cómo se peina, la voz, cómo se mueve, conoce su vida, lo que le gusta, lo que no le gusta. Conoce absolutamente todo para representarla de una forma que es diferente a la representación de Dios. Pero tenemos un buen ejemplo para decir, yo voy a representar a Pepe y si lo ven a Pepe y me ven a mí es lo mismo. Eso es Dios con nosotros. Entonces, creo una persona llamada René Lorenzo Crivelo en la tierra que no cuenta en sí el nombre, pero esta persona, si cree que mi hijo murió, resucitó, envió el Espíritu Santo, tiene salvación, bien, gloria a Dios. Pero ese es el comienzo para que ahora sea formada la vida de Dios en René y para que el día de mañana no lo vean a René y todo lo que vean sea la naturaleza de Dios en la vida de René. Ese es el plan. Entonces, representar a alguien es conocerlo tanto para poder vivir lo mismo que Dios haría si estuviera en mi lugar. La representatividad de Dios en la tierra solo se puede hacer si tenemos su espíritu. Solamente si tenemos su espíritu. Solamente si tenemos su espíritu, porque a través de su espíritu tenemos acceso a conocerlo. Podemos tener oración para conocerlo, podemos oírlo y tenemos la capacidad de obedecer. Tenemos tentaciones, cientos de tentaciones, pero dice que ninguna de las tentaciones humanas es más poderoso que el poder del Espíritu Santo que puso en nosotros y que sobre cada tentación nos va a dar salida si nosotros decidimos. Entonces Dios nos está hablando, nos está diciendo, tengo un plan extraordinario. Entran en una nueva estación donde voy a eliminar todo lo que el hombre
dijo que era mi iglesia y que hizo y que enseñó. Y viene un juicio sobre ellos, pero no para condenación, la oportunidad para que cambien, como vino sobre nosotros y sobre esta casa. Pura misericordia de Dios. De decirlo, todo lo que hicieron hasta ahora, bueno, hay mucho de eso que no es. Así que arrepiéntanse, mediten en sus corazones y arrancamos una nueva temporada. Y van a ver mi mano de poder. Y van a ver mi gracia. Y van a ver mi amor. Y me van a ver. Y lo estamos viendo, pero algunos no. Entonces, le pido perdón a los que sí, que nos volvimos un poco atrás porque no queremos dejar a nadie atrás. Entonces, hoy un día que no vamos tan rápido, pero creo que tiene que ser tan productivo, pero tan productivo, que en la próxima reunión todos estaremos caminando juntos. Oramos con profundo clamor, que se levante, escuchen, en este tiempo, oremos por esto, pero esto viene. Los simples se levantan alumbrados por Dios para entender los asuntos secretos de Dios que todavía no fueron revelados. Los simples. Escucha, los simples. Así que no desprecies a nadie, los simples. No hay capacidad humana para representar a Dios. Hay humildad para representar a Dios. Los simples. Dios toma lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Así que yo tenía todas las capacidades para ser hijo de Dios y para cumplir propósito. Vil y menospreciado. No me mires la imagen, mírame adentro. Yo era vil y menospreciado. Créeme porque te digo la verdad. Yo era vil y menospreciado. Y es lo que Dios usa, viles y menospreciados. Así que no te jactes, porque si te jactas de algo, considérate vil y menospreciado, porque nada que ver tu vida con la vida de Dios. Nada que ver. Somos de otra naturaleza, por más que tengas capacidad, de que seas sabio, que seas inteligente, que tengas título, que tengas fuerza, que tengas riqueza, no sirve para nada. No sirve. Solo en Dios. Por eso Dios dice los simples. ¿Sabe qué son los simples? Los que se humillan. Los que reconocemos que nosotros no somos nada, pero que en Él tenemos todas las capacidades para hacer absolutamente todo lo que Él quiere. Hacer toda la obra conforme a las directivas de Él. Es fácil, pero tenemos engaños. Es fácil, pero aparecen de nosotros orgullo. Y no lo vemos, y otros no lo señalan. Y nosotros resistimos porque creemos que somos más que otros, que sabemos más que otros, que podemos más que otros. Basta ya. No hay posibilidades de posición dentro del sistema del reino de los cielos. Dios desprecia a los que creen que tienen capacidad por sí mismos. Vivimos por medio de una visión, vimos por medio de una visión cómo la vida de oración ha producido cambios significativos. Lo vimos en visión, pero además lo vimos en la realidad. En la última reunión del año, después les dije que pedí perdón, porque hablé con el equipo de oración y dije, no estamos viendo los resultados que esperamos. Tal vez no estamos orando correctamente, tal vez nos apresuramos en la oración. Juzgué situaciones, pero algo veo, no solo en visión, veo la respuesta de vidas transformándose por causa de una vida de oración. Pero también veo que los que no tienen una vida de oración, los sacerdotes que no tienen vida de oración, y cuando digo sacerdote de hogar, está Ana. Ponete en pie, Ana, por favor. Sofi, ponete en pie. Gracias. Madre e hija, ella es la cabeza de la casa. Al igual que yo soy cabeza en mi hogar con Gladys. Gracias.
Entonces, cuando hablo de sacerdote, hablo de la cabeza de la casa. Luz, si vivís sola, bueno, sos la sacerdotisa de tu casa, sos sacerdote en tu hogar. Pero viví como sacerdote cuando venga alguien, sea quien sea. Porque el sacerdote ejerce una función ministerial. Y esa función es cuando viene alguien, sea o no de Dios, tengo que actuar conforme a la investidura que Dios me dio. Entonces, el hecho de que seamos solo no podemos hacer lo que queremos, sino tenemos que hacer todo conforme a la instrucción de Dios. Es muy significativo en este último tiempo y es muy grande la diferencia que hay entre los que oran y los que no oran. Porque la oración no es pedirle cosas a Dios. La oración tiene que ver con pedirle al Padre instrucciones. Y dentro de las instrucciones no son cosas para hacer de manera exterior. La primera instrucción que tengo que hacer es ¿cómo limpio mi interior? La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo que leímos que construyó Moisés, porque adentro estaba todo ordenado y acomodado. La cortina estaba por fuera. En otros lugares la cortina estaba por dentro. A la derecha, al fondo, estaba tal cosa. A la izquierda, al principio, estaba otra. Una debía estar de enfrente del otro. Esto debía estar cubierto con un velo, lo otro tenía que estar descubierto. Instrucciones precisas. Eso habla de todo nuestro interior. Debía haber una unción, debía haber santidad, debía haber pureza, estaba el fuego, estaba la luz, estaba el agua, estaba el aceite, todo simbología del Espíritu Santo. Todo estaba dentro, absolutamente todo dentro. Porque eso que era un tabernáculo, ahora somos nosotros. Y mucho más precisas las instrucciones en el templo, que nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Pero el punto no es hablar de eso, el punto es hablar de oír las instrucciones de Dios y vivir la instrucción que Dios nos da. Si nosotros no prestamos atención y venimos a una reunión y solamente nos sentamos y oímos, yo quiero decirte algo, no vas a vivir lo que Dios está haciendo. Porque no podés memorizar las instrucciones y vivir las instrucciones durante la semana con los detalles que Dios está hablando. No se puede. Es imposible. Por eso necesitamos tomar nota y revisar y charlar en la casa. Mi amor, ¿qué entendiste de esto? A mí se me pasó algo, vos lo tenés porque acá Dios nos dijo que debíamos hacer esto y no lo estamos haciendo. Le recuerdo, me recuerda, es la forma de edificarnos. Podíamos ver en un mapa el centro, en el centro un punto de origen y en el mismo lugar el destino. Pones la ubicación donde tenés que ir y resulta que la ubicación de donde tenés que ir es la misma ubicación donde vos estás. Origen y destino. Nuestro destino es conocer y ver el origen. No es un juego de palabras. Nosotros, el destino es nuestro origen, porque nosotros salimos de Dios. Y ese es el origen. Y el destino es volver a Dios. Entonces no es loco que la ubicación sea el mismo lugar de origen. Porque nosotros humanamente pensamos, origen salgo desde acá, ¿cómo voy a llegar acá?
porque pienso humanamente, pero en el espíritu mi origen es que salí de Dios. Dios habló y creó. Y su naturaleza nos hizo en el origen. Y tenemos que volver a ese origen. Punto de salida, de origen y punto de destino es el mismo. Es Dios. Me están atacando unos drones. ¿Se entiende? Por eso las instrucciones que Dios nos da es para que volvamos al origen. Y al origen dice, che, vos saliste de acá con verdad y ahora te convertiste en un mentiroso. Entonces vos no podés volver al origen, ser verdad, si no dejás la mentira. Esa es una instrucción. ¿Se entienden los ejemplos claros? ¿Sí? Por eso a la prostituta le dijo, no, yo no te juzgo. Tu origen fue santidad. Ahora, sencillo, yo no te juzgo, andate y no peques más. Volvió al origen. Origen y destino. ¿Cuál es tu destino? Andate y no peques más. Volvió al origen, santidad. Y esas son las instrucciones que Dios nos está dando. Entonces tengamos cuidado con muchos asuntos de la vida diaria, porque si yo sé que el destino es mi origen, conocer a Dios es conocer el origen. ¿Cuál es la naturaleza con la que Dios me creó? Santo y puro. Yo no nací santo. Yo nací con una naturaleza pecaminosa como ser humano, luego de la caída del hombre. Pero gracias a Dios que vino Cristo para decir, si vos crees en mí, el Espíritu Santo te habita. ¿El Espíritu cuánto? Santo. ¿Será el apellido del Espíritu o será la calidad de esencia? Santidad. Bien. Si tengo el Espíritu Santo en mí, tengo todas las posibilidades de dejar de ser el mentiroso para hablar verdad, de dejar la prostitución para vivir la legalidad en el matrimonio, dejar de estafar para vivir verdad. Doy, que es mejor que recibir. Naturaleza. Entonces tengo que volver al origen. Y de esto se trata. Hay una urgencia en volver al origen. Conocer el origen, porque ese es el destino. ¿Qué otra figura me llevo hoy? La gotita invertida. Posición de WhatsApp. La ubicación. ¿Se entiende? En la temporada en que estamos, este acercamiento a Dios para oír las instrucciones y vivirlas, por vivir de esta manera nos vamos a exponer y se van a absorber todas nuestras divisiones. Esto pasa en la iglesia. Esto empieza a pasar en la iglesia del Señor. Todas las divisiones comienzan a desaparecer. Todas las múltiples vías de división que conocemos comienzan a desaparecer. Todo aquello que producía una dispersión comienza a desaparecer. Toda la atracción de Dios a nosotros como hijos nos da la capacidad de repeler todos estos asuntos que están establecidos en la iglesia lineal. Por eso necesitamos no distraernos para poder ser parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia y no ser parte de los que no van a ser parte. Hay una gran sentencia sobre todos los detractores, sobre aquellos que causan la corrupción y la decadencia en lo que nosotros conocemos como iglesia. Se termina el tiempo donde pueden hacer lo que quieren. Se termina porque ya anunciamos hace un año que Dios está limpiando su iglesia y que el juicio comienza por la casa de Dios. No un juicio de condenación, un juicio de limpieza,
un juicio de orden. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal te da la oportunidad de que lo cambies. Pero si no lo cambias, te desecha. Así de simple. Porque su iglesia es sin mancha. Y basta ya de hacer lo que cada uno se le ocurre hacer en nombre de la iglesia. Un juicio según la verdad en aquellos que menosprecian las riquezas y la benignidad de utilizar la palabra de Dios, la cual produce arrepentimiento en todos. ¿Se entiende o lo digo de otra manera? Cuando hablamos de detractores, estamos hablando de los que desprecian el poder de la palabra que produce arrepentimiento a todos. Y que no tienen un mensaje de arrepentimiento, sino que usan mensajes para beneficios personales. Se terminan, porque viene una limpieza para la iglesia. Entonces, si alguno de nosotros piensa de esa manera, cambie ya. Escucha las instrucciones que Dios está hablando hoy. Porque no van a quedar los detractores dentro de la iglesia. Vienen días de alta definición en el espíritu y su palabra va a abarcar absolutamente todo, de tal manera que no van a quedar distracciones en ninguno de nosotros si obedecemos la voz de Dios. La oración sigue siendo la clave. La oración sigue siendo la clave. Consultar a Dios será la práctica más poderosa que nosotros como iglesia podemos atesorar. Abro un paréntesis. Si vos estás tomando nota de instrucciones de Dios esta noche, esta es una de las mayores instrucciones que Dios nos está diciendo. La oración sigue siendo la clave. La comunión y el compartimiento, el partimiento, pero ¿se entiende? Pero el compartimiento, el partir el pan compartiendo con otros, el pan del cielo, estoy hablando, su palabra seguirá siendo el transporte de nutrición divino, el alimento. Lo digo de otra manera. Entre nosotros no podemos callar verdad. Si nos vamos a reunir, no podemos reunirnos sin tener tiempos de oración y tiempos de hablar palabra. Hablamos del juicio de los Rabier, hablamos de la tormenta, hablamos del cometa verde, hablamos de Messi, hablamos de montones de cosas que están pasando en el mundo. De algo tenemos que hablar, es de lo que Dios está hablando. Tuvimos un quiebre en el cumpleaños para poder tener tiempo de oración. Se vienen todas las reuniones con tiempos de oración. La comunión del pan del cielo, el compartir el pan del cielo, seguirá siendo el vehículo, el transporte que nos nutre, que nos trae el alimento, que nos provee el pan diario. Muchas veces no oímos, o algunas veces no oímos a Dios un determinado día, nosotros mismos en oración, pero podemos oír la palabra a través de un hermano. Por eso no debemos callar, porque Dios en este pacto habla a través del Hijo y está en cada uno de nosotros. El partir el pan, el alimento espiritual, el hablar de verdad de Dios, es lo que nos va a mantener en la verdad. El hablar todo el tiempo nos va a mantener en la verdad. Así que rogamos al Señor, que es quien cuida la casa, que nos mantenga velando y sabiendo que hoy, más que nunca,
Escuchen, hoy más que nunca, el objetivo de Satanás es sacarnos del medio. En todo lo que hemos comenzado a vivir en el espíritu, que terminemos en la carne. Esa es la función del diablo hoy. Nunca hablo del diablo, pero estoy hablando para que no nos distraigamos. Esta es una alerta. Estamos prestando atención junto con Gladys en estos días la cantidad de matrimonios cristianos que se están separando. Cantidad. Es abrumador. Comenzaron en el espíritu y están viviendo en la carne. Uno de los dos se está desvariando, se está yendo. Y quien supuestamente está, no está lo suficiente para poder haber guardado o permanecer. No sé en los próximos, pero es impresionante. Comenzaron en el espíritu y están terminando en la carne. Esa es la gran obra del diablo en este tiempo. Nosotros no debemos desconocerlo, no tenemos que tener temor, pero sí tenemos que obedecer a Dios. Porque si no estamos obedeciendo a Dios, estos son parte de los riesgos de lo que Dios nos está advirtiendo en las distracciones. Estoy terminando. Rogamos con mucha oración y súplica en el Espíritu, anhelando ser llenos del aceite que hace a la Virgen inteligente, astuta, segura, sensata, prudente, esperando la venida de su esposo, no importa lo que tarde. Dicho de otra manera, espero que Cristo venga. Si Cristo viene para gobernar con la iglesia en la tierra, bien. Y si Cristo viene para llevarme a mí, bien también, pero tengo que estar preparado. Si no crees que Cristo viene en cualquier momento para cualquiera de nosotros, el temor de Dios se desvanece y no prestamos la debida atención para edificar la vida de Él en nosotros. Entonces, cualquiera se puede morir en cualquier momento. No importa la edad. Yo de pequeño pensaba que iba a morir viejo y no existía la posibilidad. Era tan seguro de mí mismo que yo pensaba que no podía, bajo ningún punto de vista, morir de niño. Ni morir de preadolescente, ni morir de adolescente, ni morir de joven. Era imposible que yo muera de joven. Eso lo puedo decir ahora que ya pasó. Pero eso es lo que sentía. Hoy no podría decir, estoy recontra seguro que no me voy a morir hoy. No. Tengo un temor santo y reverente que me puedo morir en cualquier momento. Y es más, hace un año atrás toqué la puerta del cielo. Amados, Cristo viene para cualquiera de nosotros en cualquier momento, pero eso no es una preocupación. La preocupación es si lo estamos oyendo. Y la ocupación sería de lo que estamos oyendo hacerlo. Porque de eso se trata. Fuiste creada, Patri, para hacer lo que Él quiere y nada más que lo que para Él quiere. Como soy la última de todo, te lo digo, está la más lejos de todo. Solamente para hacer lo que Él quiere. Y como vas a hacer lo que Él quiere y no otra cosa, tenés todos los beneficios de hija de Dios, en los cuales deberías despreocuparte, solamente ocuparte, porque todo está incluido porque sos hija de Dios. Absolutamente todo está incluido. El punto está en que si quiero o no ser hija de Dios, ser hijo de Dios para hacer lo que Él quiere, pero solo para hacer lo que Él quiere. Vienen días cambio. Estamos en días de tanta abundancia de vida. Y puedo decir que estamos en días de abundancia de vida porque hay abundancia de alimento, que es la clave para poder vivir. Tenemos alimento que es su palabra fresca todos los días. Todos los días. Entonces, no son días que vendrán, sino que hay
abundancia hoy. Estamos viviendo días de abundancia de vida. Y se va a ver muy rápidamente, y lamento que vamos a ver, porque lamento en gran manera, y me quiebra el corazón porque de bronca. No es bronca santa, pero no tengo otra palabra para describir. Me da bronca que no obedezcamos, que no prestemos atención y que nos perdamos la edificación. Ser edificados, edificar a otros y no ser el testimonio vivo de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en estos días de abundancia de vida, lo que significa abundancia de todas las cosas que necesitamos para dar a conocer a Dios, se notará la diferencia de quienes dejan la comunión, de quienes dejan la oración, de quienes dejan de prestar atención, de quienes dejan de obedecer. La iglesia que vemos, dejaremos de conocerla. Porque la iglesia que se levanta es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Tal vez siempre lo deseamos, pero siempre esperamos que Dios lo haga y nunca entregamos nada de nosotros. Pero hoy trajiste una palabra y era entregarlo todo, y era darlo todo, y era que somos alabanza para gloria de su nombre. Corazones rendidos, estoy usando todos sinónimos de lo que se ministró en cada palabra cantada. Somos adoración a Dios. Fuimos creados para hacer adoración a Dios. Solo se alcanza en obediencia. Solo en obediencia. Lo rendimos todo a Él. Si no lo rendimos todo, no somos iglesia. Hasta ahora funcionó la mezcla. No hay más espacio para la mezcla. No hay. Hasta ahora hemos visto un montón de poda de Dios sobre nuestras vidas. No voy a anunciar lo otro, pero léelo. Pero viene la diferencia de los podados a los cortados. No vamos a estar más juntos. No vamos a estar más juntos. Amados, hay abundancia de pan. Tenemos una casa profética. Si hubo una palabra de nuestro apóstol el día que dijo que era tiempo de abrir, dijo, hay abundancia de pan en esta casa. Y querrán alimentarse y vendrán a buscar alimento, pero hay abundancia de pan. Sé que estamos en un tiempo donde hay abundancia de pan. Alimentémonos del pan. La abundancia del pan es una palabra fresca cada día, pero palabra de Dios. Instrucciones. Se da a conocer y lo estamos dando a conocer. Estamos hablando de lo que está haciendo Dios ahora. Hay abundancia de pan. Hay abundancia de palabra de Dios. Alimentémonos de esa palabra que Dios da en la casa para poder ser fieles administradores de su obra. Nuestra función con la pastora Gladys es colaborar en esta edificación. Colaborar con los santos.
Escuchen, Efesios 4:11 dice que instituyó las 5 gracias ministeriales para edificar a los santos. Perdón, dice para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. No podemos perfeccionar a quienes no viven en santidad. No podemos perfeccionar a los que no son hijos, porque los hijos son santos por naturaleza, por la nueva naturaleza. Por eso se va a empezar a notar la diferencia. Porque hasta ahora fueron solo palabras, pero Dios está haciendo algo diferente en su iglesia. Tuvo demasiada misericordia de nosotros. Y es para ponernos contentos. Porque si tenemos palabra, tenemos la vida al alcance de nuestras manos. Si hay abundancia de pan, tenemos de qué alimentarnos. Creo la palabra y la vivo. Así que, mis amados, estamos en un muy buen tiempo. Solo debemos tomar esta palabra que le dijo a todos los que construyeron, a todos los que edificaron casa a Dios. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y la palabra es: esfuérzate y sé valiente. Porque la edificación no es poner cosas sobre otras, es sacar de nosotros. El mirarse cara a cara en el espejo, del cual Pablo habla, es que un día nos vamos a ver y ya no se va a ver nuestro rostro, porque se va a ver el rostro de Él. Eso es cartas leídas. Eso es una vida entregada. Esos son corazones rendidos. Eso es obediencia a Dios. Y estamos en un tiempo donde vamos a empezar a vernos al espejo y ya no vamos a ver nuestro rostro. Y no es cuestión de mucho tiempo, es cuestión de prestar atención y de obedecer, porque la imagen de Él ya está dentro nuestra. Tenemos que quitar el maquillaje, quitar lo que nos pertenece, las voluntades, los pensamientos, nuestra vieja forma de vivir, la que tanto hablamos. Dios va a mirar y va a ver a Cristo en cada uno de nosotros. Y se va a oír la voz del cielo que dice: Hijo amado, tú me complaces, señalándonos a cada uno de lo que somos el rostro de su Hijo. Padre, gracias. Gracias por recordarnos las precisas instrucciones que dabas cuando edificabas casa material para ti. Gracias por recordarnos y mostrarnos que hoy edificas una iglesia espiritual y que las instrucciones son tan precisas como antes. Gracias porque nos hiciste oidores y nos dan la capacidad de ver y de entender todo lo que debemos edificar para que tú habites. Gracias, Dios, por mostrarnos que el origen y el destino es el mismo y que la única forma de llegar al destino es conociéndote a ti, que eres el origen de todas las cosas.
Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la herencia que ya hemos recibido, una nueva naturaleza. La herencia que hemos recibido, el poder, la gracia, el amor, la abundancia de vida que es en Cristo Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, para que podamos gobernar sobre todo lo creado. Un gobierno en el Espíritu sobre todas las cosas. Desechamos la conformidad, desechamos la queja, desechamos de nosotros el doble ánimo, lo desechamos por completo, lo arrancamos de nuestras vidas y lo dejamos atrás. Quitamos toda indiferencia en el nombre de Cristo Jesús de nuestras vidas. Y tomamos la vida de Cristo como nuestro apego. Y no lo dejamos. Y lo abrazamos y lo deseamos y lo miramos y lo conocemos y su imagen se hace en nosotros. Porque su vida se hace cada día más viva, más eficaz, y el perfeccionamiento en nuestras vidas se hace visible, palpable, deseable por otros. Y nos retroalimentamos los unos a los otros porque hay abundancia de pan, porque el pan fue partido y todos lo hemos recibido para honra y para gloria de su nombre. Padre, bendigo a cada uno en particular de los oidores y hacedores. Que la multiplicación sea en el nombre de Jesús, conforme a la fructificación que es en el Hijo, para gloria del Padre. Amén y amén.